Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues vamos a compartir con ustedes la forma de realizar ecografía enfocada transtorácica y transesofágica en el escenario de la reanimación cardiopulmonar para la toma de decisiones. Bien importante hacer una evaluación precisa, concisa, para poder aumentar la probabilidad de sobrevivir de nuestros pacientes. Y bueno, pues dentro del instituto nos enfrentamos a áreas críticas, pacientes posoperados de cirugía de revascularización cardíaca, cirugías valvulares, pacientes en ECMO. Y bueno, contamos con la posibilidad de hacer un rastreo ecográfico rápido para detectar problemas, causas que hayan llevado al paciente al paro cardiopulmonar. Y no solamente detectarlas, sino corregirlas y aumentar la probabilidad de que el paciente sobreviva. Entonces, quiero compartir contigo cuáles son las acciones que han demostrado aumentar la probabilidad de sobrevivir de un paciente que se enfrenta ante un escenario de paro cardiopulmonar y que está recibiendo RCP. Fíjense muy bien, son cuatro escenarios que han demostrado aumentar la probabilidad de sobrevivir. Número uno, la identificación temprana del paciente en paro cardiopulmonar. Si yo lo detecto rápido y establezco un protocolo, una forma de actuar para resolver o sostener, reanimar a mi paciente, aumento la probabilidad de sobrevivir. Si yo lo dejo al paciente, no me doy cuenta, pasa mucho tiempo, ya no o se va a perder la curva de probabilidad de sobrevivir, va a disminuir conforme va pasando el tiempo. Número dos, la desfibrilación temprana de ritmos desfibrilables. Acuérdense, taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular son los que se van a beneficiar de la descarga eléctrica, desfibrilación temprana, ritmos no desfibrilables, perdón, desfibrilables van a aumentar la probabilidad de que el paciente sobreviva. Y pues bueno, los no desfibrilables, pues esos asistolia y actividad eléctrica sin pulso solamente con RCP de alta calidad, que es el tercer punto, el cual ha logrado aumentar la probabilidad de que el paciente sobreviva. RCP de alta calidad. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque sabemos qué características debe de tener una RCP de alta calidad, que debe de tener un ritmo de 100 a 120, debe tener una profundidad, por lo menos 5 centímetros, 2 pulgadas, debe de permitirse reexpander el tórax para permitir un adecuado llenado ventricular y por supuesto no interrumpir las compresiones. Y esto es bien importante porque vamos a hablar de las guías, de lo que han sugerido las guías y de lo que se ha hablado hasta este momento en las guías de RCP y las más nuevas 2020-25. Y sobre todo, fíjense, vamos a trabajar en la cuarta acción que ha demostrado aumentar la probabilidad de sobrevivir, identificar y resolver la causa del paro cardiopulmonar. Esto es vital, esto es vital. Yo puedo estar haciendo compresiones de alta calidad y puedo estar 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos haciendo compresiones y identificando el paciente en paro, identificando su ritmo, pero si yo no soluciono, si yo no resuelvo la causa por la cual el paciente está en paro, ese paciente no voy a aumentar la probabilidad de que sobreviva y lo más probable es que el paciente termine en un mal pronóstico para su vida. Entonces el paciente va a fallecer si yo no identifico y resuelvo esa situación. Y aquí es donde el eco llega a ser un parteaguas, llega a modificar. ¿Por qué? Porque ahora podemos observar lo que está ocurriendo en el corazón, si el corazón está atrapado, si el corazón tiene algún compromiso, si el corazón está dilatado, si el corazón tiene algún componente en la contractilidad. Y eso me va a permitir a mí tomar una acción en estos pacientes. Entonces, el eco transtorácico y transesofágico
transesofágico, el enfoque que yo le voy a dar dentro de la reanimación cardiopulmonar es POCUS. Y más que un POCUS, es para identificar la causa del paro, tomar una acción, una decisión, ya sea descomprimir, ya sea drenar, ya sea llevarlo a un intervencionismo coronario percutáneo, un cateterismo, hacer una fibrinolisis, reanimar con volumen. Va a depender la causa del paro, la decisión que yo voy a tomar. Ahora, bien importante, jamás deben interrumpir las compresiones por estar realizando un POCUS o un eco durante la reanimación cardiopulmonar. Y aquí las guías son muy precisas y por eso es que no le han dado el nivel de evidencia, que ahorita vamos a ver los artículos, la evidencia, no le han dado un nivel de evidencia más alto, aunque sabemos que identificando la causa de por qué el paciente está en paro y que yo la pueda resolver, va a aumentar su posibilidad de sobrevida, pero las guías y dicen, enfócate en el RCP, enfócate en el RCP. Pero ahorita vamos a hablar de qué tan sensible es el eco para detectar estos problemas. Y respuestas dicotómicas. Yo me tengo que hacer una pregunta ante la reanimación. Yo soy un reanimador, se me designa el área de POCUS, de eco, y entonces yo pienso, mi paciente tendrá taponamiento cardíaco, voy y lo exploro. No tiene, sí tiene, nada más. No voy a tomar mediciones, no voy a hacer comparativas, no voy a meter un Doppler pulsado continuo, color, no voy a tomar nada de esas acciones. Y son menos de 10 segundos en lo que yo tomo una evaluación y me retiro. Mientras mi reanimador principal sigue dando compresiones. Pero, ¿qué es lo que nos dicen las guías? Fíjense, guías 2025 para la reanimación cardiopulmonar en pacientes en emergencias, vean cómo les da un nivel de evidencia 2B. 2B, el uso del ultrasonido point of care, OCUS, para el diagnóstico de las causas potencialmente reversibles, pues no está establecido aún. No quiere decir que no sea eficiente, no quiere decir que no sirva, simplemente aún no está protocolizado y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a cambiar estas guías, a proponer, a hacer estos protocolos y crear esta posibilidad, ¿de acuerdo? Ahora, también vean en el pronóstico de si mi paciente tiene una retorno a la circulación espontánea, si mi paciente puede recuperar más rápido o puede tener retorno, porque hay unos pacientes que no tienen retorno, vean también cómo se da un nivel de evidencia 2B. Entonces son niveles de evidencia bajos aún, no quiere decir que en un futuro, y esto es lo hermoso de las guías de la ILCOR, de la AJA, es que se están actualizando y que conforme vamos aportando esta evidencia, pues se va haciendo más robusto la calidad de la evidencia para realizar acciones. Entonces vean cómo en el protocolo de RCP avanzado 2025 se siguen especificando las H's y las T's. Las H's como causas potencialmente reversibles. Si yo identifico causas de las H's, causas de las T's que pudieran yo resolver mientras estoy haciendo la RCP, mi paciente le aumento la probabilidad de sobrevivir. Ya que ese match, esa unión de la intención de realizar un eco durante la RCP para la identificación de causas para que mi paciente aumente la probabilidad de sobrevivir. Vean, 2022 publicado en Resuscitation, sí, qué tan sensible y qué tan específico es el eco en point of care, en POCUS, durante la reanimación cardiopulmonar. Vean, se hizo una revisión sistemática y se identificaron algunas causas. Vean, infarto agudo al miocardio, estos fueron los estudios que se estuvieron analizando y vean
como la sensibilidad y especificidad con un índice de confianza del 95% es alrededor del 86 al 94%. Son altos. Identificar a un paciente con POCUS, ultrasonido al pie de cama en un paciente que tiene RCP, yo puedo hacer la identificación. Ahora, vean el valor predictivo positivo, 92%, y vean el valor predictivo negativo, 89%. Entonces, son cifras, son revisiones sistemáticas que tienen que hacernos alarma, que aunque no vengan especificado con alto nivel en las guías aún, no significa que yo no lo pueda usar, siempre y cuando cumpla con ciertas especificidades o especificaciones, como no interrumpir las compresiones, designar a un reanimador que vaya a utilizar el POCUS y de preferencia, y así lo marcan, si alguien lo va a realizar, tiene que ser el más experto, el que ya tenga una curva de aprendizaje, con la intención de decisiones clínicas, con respuestas dicotómicas y con preguntas que yo ya me formulé antes. Mi paciente tendrá un infarto, voy y lo insono, voy y lo busco intencionalmente. Mi paciente tendrá tromboembolia pulmonar, voy y lo busco intencionalmente, ¿de acuerdo? Y son exploraciones rápidas que no me llevan más de 10 minutos, más de 10 segundos, y no tengo que estar haciendo mediciones con mis pacientes. Ahora vean, taponamiento cardíaco, vean estos números, vean esto, una sensibilidad de 100% con una especificidad del 100%, valor predictivo positivo de 100 y valor predictivo negativo de 100. O sea, mi paciente tiene o no tiene. Sí, sí tiene, perfecto. Tomo una acción. Aquí, por ejemplo, en este escenario, infarto agudo del miocardio, pues mi paciente, si yo no le destapo la arteria culpable, la arteria coronaria, que mi paciente quizá previamente estaba en choque cardiogénico y evolucionó a un paro cardiopulmonar, si yo no le destapo su arteria a través de una fibrinolisis o una terapia de reperfusión por ICP, pues mi paciente no voy a aumentar la probabilidad de que sobreviva. Ahora, fíjense el impacto del taponamiento cardíaco. Pues si yo estoy dando compresiones sobre un saco pericárdico, que ese saco tiene líquido, por más compresión que yo haga, el corazón, el ventrículo izquierdo no va a eyectar porque está amortiguado por una zona que tiene líquido en su interior. Por lo tanto, yo tengo que drenar ese líquido, permitir que las cavidades vuelvan a generar una diástole, que tenga un adecuado llenado, y cuando yo haga la compresión, entonces expulsar la sangre de manera sistémica, cerebral y sistémica. Y vean estos números, 100%, entonces son buenos números que a mí me va a permitir llegar a un diagnóstico. Ahora vean el embolismo pulmonar. Embolismo pulmonar también, vean con la relación de ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Acuérdense que cuando aumenta, hay un coágulo, un trombo en la arteria pulmonar o segmentario, aumenta la poscarga del ventrículo derecho, se hipertensa la arteria pulmonar y esto dilata el ventrículo derecho. Entonces, estos hallazgos de una relación del ventrículo derecho dilatado con relación al ventrículo izquierdo más pequeño, vean, 100% de sensibilidad, 97% de especificidad, un valor predictivo positivo un poco más bajo, 67%, pero en este escenario hasta un valor predictivo negativo de un 100%. Entonces, infarto agudo al miocardio, taponamiento cardíaco, tromboembolia pulmonar son causas de paro cardiopulmonar, entran dentro de las TES y yo puedo identificarlas con el eco, siempre y cuando cumpla con un protocolo y le dé prioridad a las compresiones, sobre todo, bueno, ya lo que te había platicado de buscar las causas y resolverlas, ¿no? Otro escenario es la hipovolemia. Aquí podemos observar la hipovolemia también tiene valor predictivo 100%. Ahorita vamos a enfocarnos dónde buscaríamos la hipovolemia para que si hay hipovolemia, acuérdate que si hay hipovolemia hay disminución del gasto cardíaco
También hay disminución del retorno venoso. Retorno venoso y gasto cardíaco es lo mismo, ¿de acuerdo? Si yo no hay gasto cardíaco, no hay retorno venoso, entonces yo reanimo con líquidos, pongo líquidos cristaloides principalmente para aumentar el retorno venoso y que mi paciente tenga gasto cardíaco para satisfacer las demandas metabólicas y que en casos de RCP, pues mi paciente tenga posibilidad de recuperar. Ahora, esto es en cuanto al diagnóstico. Ahora, fíjense, vámonos un poquito más atrás. 2018, fíjense, se lleva tiempo hacer la ecoscopía, el POCUS, ¿lleva tiempo? Sí, sí lleva tiempo. Y es por eso, estas razones, que la AJA aún no los incluye dentro de sus guías, porque lleva tiempo realizarlo. Fíjense muy bien, aquí en este estudio presentaron algunos residentes de primer año, de segundo año, de tercer año y de cuarto año. Y vean cómo los pacientes que tenían, que estaban haciéndose el RCP aumentaba en segundos, vean, el tiempo de la detección o la predictores de diagnóstico en estos pacientes. El hecho de que un residente esté haciendo un POCUS, una ecografía, lleva tiempo y aumenta el tiempo del RCP. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que incluir, si vamos a reanimar con ultrasonido, tenemos que incluir la reanimación con ultrasonido dentro del protocolo del RCP y no solamente eso, designar a una persona específicamente para hacer un POCUS, para hacer el POCUS, ¿ok? No puede ser el mismo reanimador el que diga, déjame, me subo, compresión, 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 30 por 2 por 5, ahora me bajo y ahora insono. No, tiene que estar otra persona realizando el POCUS para minimizar estos tiempos, crear al fin un protocolo y entonces ya llevarlo a las guías y que se empiece a practicar esto cada vez más. Aparte que también hay algunos centros que no contamos con ultrasonido en el área de urgencias, etcétera. Todos esos problemas que ya sabemos. Entonces, vean aquí cómo la reanimación no POCUS, aquí hablábamos, por ejemplo, de 14 minutos, pero cuando hacemos POCUS se incrementa hasta un 27.3 minutos de prolongado. El hecho de hacer POCUS lleva un poco más de tiempo, más de tiempo. Ahora, vean en retorno de circulación espontánea, el no realizar POCUS pues no es tan diferente significativamente a el hecho de realizar POCUS. ¿Por qué? Quizá porque se pierde el contexto y empezamos a hacer mediciones o empezamos a meter un Doppler o empezamos a perdernos del objetivo principal que es el hecho de usar la ecografía como una herramienta diagnóstica para la toma de decisiones. Entonces, vean aquí también, este es un metaanálisis, revisión sistemática y metaanálisis también para el diagnóstico de predecir la sobrevida de estos pacientes y desafortunadamente la sensibilidad y especificidad para predecir sobrevida en estos escenarios es poca, todavía es limitada. Sin embargo, no quiere decir que no debamos usarlo o que esté prohibido usarlo o que estemos en contra del ultrasonido, sino al contrario, el ultrasonido tiene que ser el parteaguas para la reanimación. Y ahorita vamos a hablar de un protocolo que podríamos utilizar en nuestras unidades para que se cumplan el propósito, identificación de la causa, no interrumpir compresiones, meterlo dentro del algoritmo de la AJA, tratar de meterlo dentro de la AJA y empezar a utilizarlo como una herramienta de reanimación. ¿De acuerdo? Vean también para predecir el retorno de circulación espontánea, pues también la sensibilidad y especificidad de todos estos estudios, pues también demostró algo de bajos. Entonces, hay evidencia limitada, ¿ok? Falta un protocolo estandarizado, ¿ok? Falta de entrenamiento y capacitación, puede ser.
que a veces nos perdemos en la reanimación y queremos estar haciendo mediciones y calcúlale una FEBI, y calcúlale cómo está la TAPSE y calcúlale, espérate, estoy en reanimación, estoy haciendo RCP. Entonces, no es el contexto de utilizar el eco para hacer mediciones que lleven tiempo. Y pues disponibilidad del ecógrafo. No en todas las unidades se cuenta con el ecógrafo a pie de cama para hacer estas mediciones. Pero vean, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si integramos en nuestra reanimación estos escenarios? Vean, una persona designada para la vía aérea, importante, una adecuada oxigenación. Si no es vital intubar al paciente de manera urgente, ¿de acuerdo? Pero sí es importante asegurar una adecuada ventilación, una adecuada oxigenación con descarboxilación de la sangre. Vean, otra persona para compresiones. ¿Por qué? Porque las compresiones de alta calidad han demostrado aumentar la probabilidad de sobrevivir. Otro es el desfibrilador. Desfibrilación temprana, ritmos desfibrilables han aumentado la probabilidad de sobrevivir y aquí se forma el triángulo principal de la reanimación. Ahora, yo tengo otro, fármacos, que a lo mejor es probable que las guías posteriormente lleven a disminuir o espaciar un poco más el uso de la adrenalina. Es probable que cada vez se empiece a utilizar un poco más, un poco menos el espaciamiento. Pero bueno, otra persona designada como líder y como registro, y a este protocolo que se conoce como Megas o como lo conocíamos, ahora se suma el eco. Vean, al pie de cama el eco, ¿de acuerdo? Eco por el experto, y así lo mencionan las guías, tiene que ser el experto, el que más curva de aprendizaje tenga, ese es el que tendría que agarrar el ultrasonido. Ahora, ¿cuál va a ser el problema? El problema es que esta persona que está haciendo compresiones va a estar directamente comprimiendo esta parte del tórax para comprimir la intención de comprimir el ventrículo izquierdo. Ahora, va a quitar las ventanas paraesternal, eje largo, eje corto, apical. Estas ventanas van a quedar descubiertas, no son ventanas de primera intención. Entonces, la ventana ecográfica que el ultrasono, quien va a hacer el POCUS en la reanimación es la subcostal, que también le dicen por ahí que es la ventana del urgenciólogo, del intensivista. ¿Por qué? Porque es la que más rápido nos sale evaluaciones rápidas, precisas. Y otra vez, no voy a hacer mediciones, solamente me interesa ver causa. ¿Cuál fue la causa por la cual el paciente cayó en paro? Entonces, esta es quizás la diapositiva más importante de la presentación y podemos observar la comparativa, cómo el protocolo de la AJA no incluye la evaluación ecográfica, pero a través de este protocolo nosotros podríamos hacer una evaluación ecográfica dentro del protocolo de la AJA. ¿Para qué? Pues para no perder tiempo, para que estos tiempos se estén sumando o estén ya incluidos dentro de la reanimación. Entonces, fíjense muy bien, tengo un paciente que tiene paro cardiopulmonar, inicio inmediatamente RCP como lo indica la AJA, aquí RCP, con su asegurar su vía aérea, ventilación, oxigenación, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, inmediatamente, primera acción que ha demostrado sobrevivir, vean, arresto cardíaco, identificar al paciente, esa es la primera acción. Segunda acción, vean, RCP de alta calidad. Ahí está, RCP de alta calidad. Segunda acción. Tercera acción, desfibrilación temprana. Vean, tercera acción, ritmos desfibrilables, fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. ¿De acuerdo? Ofrezco una desfibrilación y ahora me enfoco en causa. Vean, número 4, cuarta causa, cuarta acción para aumentar la probabilidad de sobrevivir. Incluyo el eco
para la identificación de H's y T's. Vean, ahora voy a identificar cuáles H's, cuáles T's. Voy a adelantarme aquí. Vean, de las H's puedo identificar la hipovolemia, ¿de acuerdo? Puedo identificar paciente con datos de sangrado, a lo mejor un paciente que llegó en un traumatismo, a lo mejor un paciente de cirugía cardíaca que por ahí tiene algo de sangrado a nivel pleural. Vean, taponamiento cardíaco, bien importante, y es el que más tiene 100 en los números que ya habíamos observado. Neumotórax, atención, entonces la ecoscopía y el POCUS tiene que incluir también la evaluación pulmonar. Y ahorita vamos a hablar de qué características tiene que tener esta evaluación: trombosis coronaria, infarto y por supuesto tromboembolia pulmonar. Entonces, yo estoy trabajando sobre una, dos, tres, cuatro, cinco, quizás el 50%. Y aquí es donde las guías de la AJA dicen, pues es que no sirve el retorno de circulación espontánea. Ok, bueno, ¿qué tal si fue por tóxicos? Si fue por tóxicos, pues el eco quizás no me va a servir una herramienta para identificar causas. O si fue por acidosis, ahí tengo que emplear otra causa y el eco no es la herramienta adecuada. Pero vean cómo con el 50% de las causas potencialmente reversibles, yo las puedo identificar con ultrasonido. Entonces, inicio, primera acción, identificación del paciente. Segunda acción, RCP, y me enfoco sobre el RCP. Tercera acción, desfibrilación temprana. Cuarta acción, empiezo a identificar causas. Vean, a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, y me voy a extender a nivel abdominal y voy a incluir también los vasos. Ahora, cada vez que yo estoy observando, vean, con la ecoscopía solamente invierto 10 segundos. Y ahorita voy a explicar por qué en este momento se tiene que incluir la evaluación pulmonar. 10 segundos, ¿de acuerdo? Pero vean, cuando yo estoy haciendo RCP, los 2 minutos, yo puedo estar con una ventana subcostal, ¿verdad? Aquí abajito del apéndice sifoides orientado hacia el corazón, yo puedo estar observando cómo, primero, la calidad de las compresiones. Segundo, si mi paciente tiene un tercer otro ritmo que podríamos incluir aquí en este protocolo, que sería una pseudoactividad eléctrica sin pulso, que ese diagnóstico solamente es a través de ecografía, ¿de acuerdo? Y puedo identificar si mi paciente tiene retorno a la circulación espontánea. Si yo tengo el eco ahí, veo la contractilidad, digo, tiene pulso. Ese paciente ya tiene retorno. A ver, verifíquelo nada más. Pero ya observé la contractilidad, o sea, la evidencia mecánica. ¿De acuerdo? Entonces veo pulmones, me extiendo hacia abdominal y posteriormente me voy a nivel de vasos periféricos. Ahorita explico por qué, ¿de acuerdo? Entonces, causas reversibles, ya especificamos cuáles. Vean, una contractilidad normal tiene que verse así. ¿De acuerdo? Esto no es un paciente en paro cardiopulmonar, esto es un paciente normal, tiene una contractilidad normal en una ventana subcostal. Inmediatamente aquí en la parte superior tenemos el hígado, tenemos el lóbulo izquierdo del hígado, tenemos las cavidades derechas, vean aquí, cavidades derechas con el ventrículo derecho, aurícula derecha, y más posterior, o lo que le llamamos campo lejano, tengo el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Y esta es la contractilidad normal, hallazgos normales, un corazón normal. Ahora, entonces, hablábamos de que puede existir una pseudoactividad eléctrica sin pulso. ¿Y esa en qué consiste? No hay pulso palpable, no hay pulso, sí hay trazo electrocardiográfico y sí hay movimiento en el corazón. Sí hay movimiento en el corazón. Fíjense, la actividad eléctrica sin pulso de la AJA, como lo recomienda la AJA o como lo dice la AJA, vean, actividad eléctrica sin pulso solamente se refiere a que toques el pulso y voltees el monitor. Veas a ver el monitor. Y si en el monitor tú no ves FB, TV sin pulso, o sea, TV, no ves asistolia y ves algo, actividad eléctrica sin pulso. Y el paciente no tiene pulso.
¿De acuerdo? Así se define actividad eléctrica sin pulso. Pero vean cómo nosotros en este protocolo estamos incluyendo la pseudoactividad eléctrica sin pulso, porque un paciente puede tener trazo electrocardiográfico en el monitor, no tener pulso, tener algo de contractilidad, algo de movimiento cardíaco, no generar la suficiente energía, tanto potencial como cinética, es decir, gasto cardíaco, que sería la energía de flujo, la energía cinética, con la energía potencial, o sea, presión arterial. Como no se genera, no se transmite un pulso. Entonces, la única forma de identificar este escenario es a través de la ecografía. Entonces, vean aquí, tengo un paciente que, este sí es un paciente que está en paro cardiopulmonar. Estamos, vean, cómo sí tiene movimiento, aunque yo volteo a ver el monitor y el monitor solamente tiene algo de actividad eléctrica, no es FB, no es TB, vean, y no me genera un pulso. Ahora, ¿por qué es importante identificar estos escenarios? Porque estos escenarios se correlacionan con mejor pronóstico. Cuando yo veo esto, yo no puedo detener el esfuerzo de la reanimación cardiopulmonar y tengo que continuar y continuar y continuar y buscando causa. En este escenario, mi paciente pudiera aumentar la probabilidad de sobrevivir porque tiene algo de actividad mecánica, ¿de acuerdo? Ahora, solamente la puedo identificar a través de ecografía. Ahora vean, este es un paciente, estamos aquí dando compresiones, vean, estamos en este punto de la reanimación, estamos en este escenario de la reanimación, 2 minutos, yo puedo evaluar la característica de las compresiones, puedo evaluar si están siendo efectivas al ver cómo el ventrículo izquierdo, vean, se está comprimiendo, vean, se está aplastando y puedo hacer un diferencial rápido. Podemos observar que el ventrículo derecho en este escenario es un poco más grande que el ventrículo izquierdo. Vean, vean, el ventrículo derecho que está en esta zona es más grande que esto. Y vean cómo no tiene pseudoactividad eléctrica sin pulso. Tampoco es FB ni tampoco es TB. Este paciente está en asistolia. ¿De acuerdo? Este paciente está en asistolia y podemos observar que quizá la causa que llevó a este paciente a paro cardiopulmonar fue una tromboembolia pulmonar, porque el ventrículo derecho está grande en comparación con el ventrículo izquierdo. Y esto es un paciente real, es un paciente donde estamos haciendo compresiones. Vean, y al pasar los 2 minutos de la RCP, yo detengo a mi reanimador, le digo, deja de reanimar, ya cumplió el tiempo, alguien checa el pulso, volteamos a ver el monitor y alguien está observando a través de un POCUS, está observando si hay contractilidad o no hay contractilidad. Y este paciente pues está en asistolia. ¿Ok? Ahora vean, otro escenario que también yo puedo observar en paro, aquí estamos dando compresiones, podemos evaluar la característica, las compresiones, si están siendo efectivas, si la profundidad es efectiva y vean cómo se genera algo de burbuja adentro, algo hiperecogénico que le llamamos contraste espontáneo. El contraste espontáneo es muy importante evaluarlo en pacientes con ECMO. Pacientes con ECMO que hacen paro cardiopulmonar, ¿le damos compresiones o no le damos compresiones? En el pasado se decía, no le des compresiones, está asistido, tiene circulación, el cerebro, es más, el paciente puede estar en asistolia y estar despierto el paciente porque tiene circulación cerebral. ¿De acuerdo? Está perfundido el cerebro por el ECMO. Es algo increíble, ¿de acuerdo? El paciente tiene perfusión cerebral, pero el corazón está detenido. Pero el corazón empieza a cerrarse la válvula aórtica y entonces crea este contraste y entonces si yo no doy compresiones, no por el hecho de crear la función de bomba cardíaca, sino para expulsar la sangre que se está quedando ahí, que me va a generar que se forme un coágulo, un trombo y entonces mi paciente, game over, ya no va a obtener retorno a la circulación espontánea, ¿de acuerdo? Entonces, bien importante entender estos conceptos y esto solamente yo lo puedo ver a través de la reanimación con ecografía. Entonces, ahora vean otros escenarios donde aquí el paciente ya tuvo retorno a la circulación, pero
vean la causa. ¿Cuál es la causa? Un paraesternal eje largo. Aquí lo sacamos rápidamente y este es un apical 4 cámaras. Vean cómo tiene una imagen anecoica que envuelve al corazón. Esa imagen anecoica es derrame pericárdico. El colapso hemodinámico te lleva a un taponamiento cardíaco y nunca va a ser correlacionado la severidad hemodinámica con la cantidad de líquido. Eso también es bien importante. Hemos visto pacientes que andan caminando por ahí, nefrópatas, con hepatopatía, con alguna otra enfermedad, que empiezan a hacer acumulaciones de líquido a nivel pericárdico y solamente dice, pues a mí nomás me falta el aire cuando me acuesto. Y tienen un derrame tan grande que es impresionante, ¿de acuerdo? Pero hay pacientes en traumatismo, por ejemplo, que llegan a urgencias con un golpe, una contusión, con el volante por no llevar el cinturón de seguridad y crean 20, 30 mililitros de derrame, pero eso es tan rápido y tan súbito que incrementa la presión de afuera de los ventrículos, la presión del pericardio aumenta tanto que impide el llenado ventricular y hace datos de interdependencia ventricular y entonces el paciente tiene colapso hemodinámico. Este paciente se le pueden drenar 20, 30 mililitros más que suficiente para que el corazón vuelva a expandirse y entonces ya lo paso a una ventana pericárdica, le abro a un cirujano cardiotorácico después de haber hecho una pericardiocentesis, ¿de acuerdo? Entonces le salvamos la vida al paciente funcionándolo de manera inmediata y le resolvemos ya a una vía quirúrgica, ya sea que le drenen a través de una ventana, etcétera. ¿De acuerdo? Este es parte del escenario. Vean cómo se colapsa el BD. Vean el colapso del BD porque es la cámara que menor presión tiene. Vean, en este es un paraesternal eje largo un poquito modificado y ahí podemos observar el colapso diastólico del ventrículo derecho. Entonces, estas evaluaciones yo las sigo haciendo dentro del protocolo de reanimación cardiopulmonar en la E y me llevan ahí 2 minutos. 2 minutos solamente en lo que están haciendo las compresiones. Yo me enfoco, veo relación BD-BI. Si está más grande el BD, tromboembolia pulmonar y tengo que buscar una terapia de reperfusión. Si yo veo alteraciones, modificaciones de la contractilidad o las paredes muy delgadas con una miocardiopatía dilatada, antecedentes cardiovasculares, ese paciente ya tiene antecedentes cardiovasculares, pues lo más probable es que haya sido un infarto, ¿de acuerdo? Yo veo una imagen anecoica en el pericardio y entonces veo un taponamiento cardíaco. Vean, aquí está el hígado y esa es una ventana subcostal, así es como se vería. Ahora vean esta, aquí también, posterior a una RCP, vean el ventrículo derecho tan grande, tan dilatado y vean cómo hace este signo de McConnell. Aquí podemos observar que está dilatado el ventrículo derecho, está dilatada la aurícula derecha. Probablemente este paciente ya es más crónico, no es tanto una tromboembolia pulmonar, sino una hipertensión pulmonar ya crónica. No sabemos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, 4, 5, no sabemos, pero ya tiene algo de remodelado ese ventrículo derecho. Ahora, terminamos con el corazón. Entonces, en el corazón yo le voy a buscar taponamiento cardíaco, infarto agudo del miocardio, tromboembolia pulmonar. Ahora, vámonos a otra causa muy común, muy frecuente, que sería a nivel pleural. A nivel pleural, les tengo que comentar que cuando busquen la causa del paro con eco a nivel pleural, tienen que observar que el que está en vía aérea, la persona que está en vía aérea ventile al paciente o que el ventilador, si ya hiciste tu programación de protocolo RCP, donde pones tu programación ajustada, tú vas a observar cuando entre el aire y tienes que observar la distancia del tubo orotraqueal a la comisura, si está muy abocado o no está abocado. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque puedes confundir que no hay sliding pleural, pero el tubo se fue al lado derecho y tienes el pulmón izquierdo, no está recibiendo ventilación, pero no por un neumotórax a tensión, sino más bien porque el tubo está desplazado hacia el lado derecho. Entonces, o no le están ventilando. Me ha tocado estar en reanimaciones con médicos internos de pregrado y pues no le están dando a la bolsa mascarilla con reservorio autoinflable válvula, ¿no? No le están dando al ambú. Entonces les tengo que decir, a ver, dale, ventila, ventila. Y yo observo, sí,
tiene datos de sliding. Lo normal es que tenga este deslizamiento pleural. Vean la pleura, vean las dos sombras acústicas de las costillas y esta línea hiperecogénica es la pleura y vean cómo desliza. Cómo desliza, eso es lo normal. Yo lo voy a buscar a nivel apical, a nivel basal y en las bases exploro también si tiene contenido anecoico, o sea, negro, las pleuras. ¿Por qué? Porque una hemorragia puede estar ahí, ser causa de choque hipovolémico, causa de paro, y ahí tener en pacientes con politrauma, tener ahí un hemotórax. Y tiene que entrar a una intervención. Yo lo reanimo, lo saco del paro, reanimo, aumento el retorno venoso para que tenga gasto cardíaco, cristaloides, coloides, etcétera, pero que entre a una exploración quirúrgica. Y vean aquí cómo vean cómo no se está moviendo el pulmón, no se mueve la pleura. Entonces yo tengo que verificar y decirle a mi reanimador de vía aérea, ventila. Y si ventila y no se está moviendo esto, ese paciente tiene un neumotórax y la siguiente acción a tomar es descomprimirlo, descomprimirlo. Entonces, tromboembolia pulmonar e infarto agudo del miocardio, buscar una revascularización o reperfusión inmediata. Hablando de hipovolemia, reanimación hídrica, etcétera, lo que ya sabemos por las fases y todo esto. Y neumotórax, tengo que descomprimirlo. Pericardiocentesis para taponamiento cardíaco. Vean aquí cómo no se está moviendo la pleura. Esta pleura no tiene sliding. Yo verifico el posicionamiento del tubo o que realmente se esté que tenga un buen sello en la mascarilla con la mascarilla y que mi paciente pueda recibir ventilación. Si mi paciente no tiene ventilación, pues no se va a estar moviendo la pleura. Ahora, entonces, ya exploramos dentro del protocolo corazón, ya exploramos dentro del protocolo pleura y descartamos neumotórax atención y descartamos datos de hipovolemia pleural, ¿verdad? Ahora me voy a extender a hipovolemia en el abdomen. En el abdomen, un paciente otra vez politrauma puede tener hallazgos de líquido libre que previamente pues no deberían de estar ahí. Vean, este es el espacio de Morrison, yo tengo aquí el hígado, ese es el hígado, vean el hígado cómo se pega directamente con el riñón, este es el riñoncito, y vean aquí cómo está completamente pegado, no tiene nada de separación, no hay una imagen anecoica o hipoicoica dentro que separe este espacio. Aquí podemos observar cómo esta imagen anecoica, esta imagen negra, separa el riñoncito del hígado. Vean cómo lo separa y crea esto. Esto es líquido libre. Y en un paciente politrauma, esto es sangre hasta que no se demuestre lo contrario. Inestabilidad hemodinámica o un paciente que ya tiene retorno a circulación espontánea, lo tengo que llevar a cirugía. ¿Para qué? Para que se haga una cirugía de contención de daños, etcétera. Entonces, esto es bien importante porque estos escenarios de que el paciente tiene retorno a circulación espontánea, pues sí, sí tiene retorno a circulación espontánea porque lo estoy reanimando, ¿de acuerdo? Doy compresiones, paso sangre, paso líquido, todo sale del paro, pero la mortalidad al final no se va a modificar si un cirujano no le entra a corregir este sangrado, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que la evidencia gruesa de la mortalidad en los estudios es muy variable, porque yo dependo no solamente de la RCP, no solamente del eco, también necesito una sala de hemodinamia, necesito un cirujano cardiotorácico, cardiovascular, que me drene, me haga una ventana pericárdica, necesito un cirujano general que le entre a este escenario. Entonces, aunque no aparezca en las guías, y esto es el mensaje, que aunque no aparezca en las guías, nosotros como reanimadores de áreas críticas, escenarios críticos, anestesia, quirófano, urgencias, medicina interna, terapia, tengo que usar la ecografía para la identificación de procesos potencialmente reversibles. Entonces vean aquí también, otro es el espacio esplenorenal, aquí podemos ver el vasito y el riñoncito, cómo se están separados y vean, pues en un escenario traumático, esto pudiera ser sangre y tiene que entrar a una laparotomía. Y por último, entonces ya descartamos aquí causas cardíacas, causas pulmonares, causas hipovolémicas y ahora nos vamos a los vasos. Vean, lo normal es que una arteria tenga un contorno redondo, puede tener un
halo aquí hiperecogénico y la vena normalmente es más grande y no siempre es redonda. De hecho, no es redonda. Si yo le aplano con el transductor, lo que voy a observar es que se apachurra, vean aquí, la colapsabilidad de las venas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles venas voy a interrogar? Las venas de las extremidades. Es bien importante. Vean esta vena. Aquí le estoy haciendo compresión y vean cómo esta vena no tiene esa colapsabilidad, se ha perdido esa colapsabilidad. ¿Por qué? Porque tiene una imagen hiperecogénica en su interior y esa imagen probablemente sea de un trombo, un coágulo que está ahí atorado y que si mi paciente presentó paro y yo encuentro este hallazgo, mi paciente tuvo una tromboembolia pulmonar con dilatación del ventrículo derecho, etcétera. Entonces me extiendo a las extremidades inferiores. Entonces, aunque no aparezcan las guías, el eco se ha demostrado es útil para la identificación de procesos, problemas, etcétera. Ahora, vamos a quitarnos un poquito de esas características que les menciono, que al momento de yo hacer un POCUS, una reanimación en terapia intensiva, una RCP, que mi paciente no le tengo que minimizar las compresiones, tengo que identificar causas, que tengo que incluirlo dentro del protocolo del algoritmo para disminuir los tiempos. Una herramienta muy importante y súper vital es la ecografía transesofágica. La ecografía transesofágica me va a permitir a mí no solamente evaluar todo lo anterior, sino también no interrumpir las compresiones. Eso es importantísimo porque yo estoy por acá viendo el paciente como si estuviera en la vía aérea, a un lado de la vía aérea, estoy haciendo ecografía transesofágica y pueden estar haciendo compresiones, compresiones, compresiones y el escenario del paciente en la cavidad torácica es libre porque yo estoy desde otro ángulo de visión. Ahora, ese ángulo de visión es en tiempo real, con alta resolución, con alta calidad. Acuérdate que es POCUS. No queremos hacer, sácale el área de orificio efectivo tridimensional por planimetría. No nos estamos metiendo en eso. Esto es eco transesofágico en POCUS, en POCUS. Entonces, ¿qué me permite hacer? Identificar causas de paro, nuevamente, tomar acciones, decisiones para mejorar los resultados en nuestros pacientes, disminuir la interrupción de las compresiones al estar libre de estar atravesado con otro reanimador, definir el sitio de compresión. Esto es bien importante. Hay un estudio que se hizo donde se demostró que el hacer compresiones sobre el pecho, sobre el tórax, en algunos pacientes, dependiendo el tamaño, la somatometría del paciente, en algunos pacientes era el ventrículo izquierdo. Las compresiones eran directas sobre el ventrículo izquierdo. Excelente, perfecto. Esa es la intención, apachurrar, aplastar, comprimir el ventrículo izquierdo, permitir que se llene y expulsarlo, crear la función de bomba del ventrículo izquierdo. Pero en otros escenarios, dependiendo su somatometría, sus tamaños del paciente o la posición de mis manos, yo puedo estar comprimiendo el tracto de salida del ventrículo izquierdo y no el ventrículo izquierdo. Y esa separación es de 1 o 2 centímetros. Estamos hablando de un espacio muy pequeño entre comprimir el ventrículo izquierdo y comprimir el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Si yo comprimo el tracto del ventrículo, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es el espacio donde está la salida del ventrículo izquierdo, ya para recibirlo a través de la aorta, y yo estoy aplastando, tú le puedes dar 120 compresiones, 1000 compresiones, 1 millón de compresiones. Ninguna de esas compresiones va a ser efectiva. ¿Por qué? Porque estás obstruyendo el tracto de salida, estás obstruyendo la aorta y aunque creamos que estamos comprimiendo, las compresiones no son efectivas. Y bueno, respuestas dicotómicas. Vean un escenario de RCP en paciente con ecografía transesofágica. Tengo aquí el vía aérea, es el A. Este paciente usa videolaringoscopía, intuba al paciente y tengo un B. Vean aquí, este es el B. Este es el que está utilizando la ecografía transesofágica con la captación de imágenes. Vean, aquí
no necesariamente tengo que estar 2 minutos, sino más bien esto es continuo, esto es enfocado y puedo estar ahí sin ningún problema. Tengo medicamentos, vean, alguien que está pasando medicamentos, tengo líderes de reanimación, tengo personal de registros que me están llevando los datos y bueno, tengo aquí para alternar por la reanimación. Entonces, este escenario ya se está empezando a observar. eh, la sonda transesofágica me permite tener una evaluación tiempo real, minimizar compresiones y hacer más efectiva mi RCP. Ahora, vean, esto es un eco transesofágico formal, o sea, un ecocardiografista, cardiólogo formal. Vean cómo él realiza entre 20 y 28 proyecciones. Ahora, un POCUS o enfocado se limita a 8 proyecciones, pero uno que está en RCP, que lo vamos a llamar R, eco transesofágico R, vean cómo tiene nada más de 3 máximo o 2 proyecciones. O sea, son muy pocas las proyecciones que yo voy a obtener. Prácticamente es igual. Pienso en un problema. ¿Tendrá taponamiento? ¿Tendrá infarto? ¿Tendrá tromboembolia pulmonar? Y voy inmediatamente a dirigir. Ahora, eco transesofágico es vital y es importantísimo crear una curva de aprendizaje en pacientes cardiovasculares, pacientes posoperados de cirugía cardíaca. El paciente sale inmediatamente de cirugía cardíaca y no tienen ventana torácica, no tienen ventana de eco transtorácico. ¿Por qué? Porque les abrieron las pleuras, porque están inflamados, porque o vienen empaquetados, porque sangraron, entró el aire, están con ventilación mecánica, entonces no es un escenario óptimo como un paciente de urgencias, como un paciente de sepsis, choque séptico en el área de terapia intensiva. Son pacientes diferentes, son pacientes que no tienen ventana transtorácica, entonces transesofágica es la mejor forma de evaluar un paciente inestable. Y otra vez, no en terapia intensiva, no somos cardiólogos ecocardiografistas, bueno, yo no lo soy, soy intensivista cardiovascular, pero el enfoque es ver qué tiene y tomar acciones. Ese es el enfoque. Tiene ventajas y tiene desventajas, claro. Tiene desventajas que es más invasivo, mayor probabilidad de lesiones, ¿de acuerdo? Puedo originar sangrados, a lo mejor mi paciente tiene trombocitopenia y está sangrando, puede ser una situación, ¿de acuerdo? Pero sí me permite buenas imágenes, alta calidad, me permite no tener ese problema de interrumpir compresiones y me permite imagen en tiempo real del sitio preciso donde yo estoy haciendo la compresión. ¿Qué ventanas vamos a utilizar? Pues medio esofágico, 4 cámaras, que me permite a mí identificar la relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, pensando en tromboembolia pulmonar, pensando en una dilatación del ventrículo derecho, que me permite observar contractilidad, cómo está la contractilidad, cómo está la anatomía del septum, si realmente, si el paciente llega a tener un retorno a circulación espontánea y empieza a moverse, cómo está esa contractilidad, ¿de acuerdo? Pudo haber sido un infarto. ¿Cómo está el pericardio? Si tiene un contenido anecoico en el pericardio y ese pericardio está generando el fenómeno de taponamiento cardíaco. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo evaluar disfunción ventricular derecha, puedo evaluar derrames pericárdicos, cómo está el volumen intravascular. Si el ventrículo izquierdo se vacía, decimos que está vacío, o sea, quiere decir que se colapsa, no tiene volumen intravascular efectivo, ese paciente tiene datos de hipovolemia. Y entonces yo tengo que ahora buscar un sitio de sangrado franco o buscar por qué el paciente tiene datos de hipovolemia. Puede ser en urgencias, a lo mejor a un cuadro de deshidratación severo, bueno, pues ahí sería otro escenario, ¿no? Puedo identificar entonces la actividad, si tiene actividad organizada, cuando yo digo, vamos a revisar el pulso, vamos a revisar el ritmo y vean, yo puedo observar si tiene regularidad el corazoncito, si ya recuperó un ritmo sinusal o si ya salió a lo mejor una taquicardia supraventricular o a un ritmo nodal, yo puedo observar la uniformidad de la contractilidad o si está fibrilando el corazoncito o si tiene la pseudoactividad eléctrica sin pulso.
Vean, otro es un tres cámaras. Vean aquí, podemos observar un tres cámaras que me permite evaluar el sitio correcto, el sitio donde yo estoy haciendo adecuadamente la compresión del ventrículo izquierdo y no sobre el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto es bien importante porque por 1 o 2 centímetros pudiera ser la diferencia entre una adecuada RCP y una no adecuada RCP. ¿De acuerdo? Puedo hacer un transgástrico de eje corto, un transgástrico, me voy más profundo y luego le puedo dar retroflexión y entonces yo puedo observar si mi paciente tiene datos de contractilidad. ¿Cómo está la contractilidad? ¿Cómo está la relación BDBI? ¿Cómo está el llenado ventricular? ¿Cómo está el ritmo? ¿Y cómo está si tiene derrame pericárdico? Ahora, otros escenarios donde yo puedo también evaluar es la proyección bicabal. La proyección bicabal es útil cuando yo tengo un paciente en ECMO venovenoso. Es bien importante esta evaluación o tengo una configuración híbrida, un BAB, por ejemplo. Entonces yo puedo saber si mi paciente tenga algún fenómeno de recirculación, cómo están las cánulas o si tiene un coágulo, si tiene un trombo a nivel de las aurículas o a nivel de las venas cavas. Y otro es un eje corto de la aorta. También me puede hablar datos de disección aórtica, ruptura y datos de choque hipovolémico. Y bueno, aquí tendríamos que entrar a una exploración quirúrgica por cirugía cardíaca y cirugía vascular. Entonces, cada vez están escribiendo más revisiones sobre el empleo de la ecografía transesofágica durante la reanimación. Este fue publicado en el 2020 y creo que el previo estaba en el 2022, pero 2024 hay cada vez más literatura que apoya el uso de la ecografía y podemos observar aquí, vean, un 4 cámaras, un 3 cámaras, cómo se va a ver la proyección. Aquí el paciente está recibiendo RCP, compresiones, y yo puedo tomar a tiempo real la causa, la calidad e incluso poder observar la contractilidad en caso de que mi paciente tenga retorno a circulación espontánea. Vean un transgástrico profundo, yo me voy acá, transgástrico profundo, y desde aquí puedo tener una proyección hacia un eje corto de transgástrico, eje corto transgástrico, que sería como un eje corto para externar eje corto, ¿no? La similitud, ¿no? Nada más que lo que aquí sería anterior, pues ahora sería posterior y acá sería la parte anterior porque yo estoy viendo el corazón desde la parte de atrás. Un bicabal, vean aquí, un bicabal para poder observar trombos, posicionamiento de cánulas, complicaciones relacionadas con ECMO. Y otro escenario, pues también es ver la aorta, cómo está la raíz de la aorta. A veces pacientes tienen dilataciones aneurismáticas, tienen rupturas, tienen contenidos a nivel aórtico y lo puedo evaluar en esta proyección para tener una visión y bueno, aquí nada más sería una visión rápida, no sería tan óptimo poner un ortogonal para ver un eje corto porque pues te va a llevar tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son lo que yo voy a poder identificar? Puedo identificar, vean, fibrilaciones ventriculares finas. Acuérdate en el protocolo de asistolia que te dicen, aumenta el voltaje de la asistolia para ver si no es una FB fina, porque si es una FB fina, se beneficia de desfibrilar. Bueno, eso también lo puedo evaluar a través de los movimientos del corazón cuando yo estoy haciendo la ecografía transesofágica a un medio esofágico de 4 cámaras, 3 cámaras, bicabal, etcétera. Puedo observar cómo está la relación BDBI, cómo está el llenado del pericardio y bueno, ya posterior alguna evaluación quizás un poquito más compleja, pero sale un poquito del POCUS, ¿no? Y lo más importante es esto, la salida del tracto del ventrículo izquierdo, que mis compresiones sean efectivas y que no esté comprimiendo sobre el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces yo puedo minimizar las compresiones y puedo saber dónde está en tiempo real realmente la compresión, que si está le puedo estar ocasionando una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Vean, el sitio de compresión tiene que ser directamente sobre el ventrículo izquierdo y no tanto, o y no sobre el tracto de salida del mismo.
Y bueno, pues para guiar algunos otros protocolos, como en ECMO, en RCP ECMO, el posicionamiento de las cánulas, si te pasaste, si te quedaste muy corto, trombos, coágulos, esto en escenarios de ECMO RCP, utilizamos la ecografía transesofágica inmediata para la ubicación de el posicionamiento de las cánulas. Entonces, como conclusión, y ya para terminar, para cerrar, que esta es la información que les quería compartir a ustedes, ecografía transtorácica y transesofágica en RCP. Uno, es útil para la toma de acciones, decisiones, que la identificación de la causa del choque es importante porque disminuye la mortalidad, aumenta la probabilidad de que el paciente sobreviva. Número uno. Dos, debe de ser realizado por un experto, alguien que ya haya tenido un entrenamiento previo en eco, que sepa obtener imágenes y que sepa la interpretación de las imágenes. Nunca interrumpir, nunca se deben de interrumpir las compresiones. Esa es la ventaja del eco transesofágico, que a través del eco transesofágico minimizamos las interrupciones de las compresiones. Siempre dar prioridad a compresiones. Acciones, yo formulo una pregunta. Mi paciente tendrá taponamiento cardíaco, tendrá neumotórax atención, tendrá derrame pleural por hipovolemia, tendrá tromboembolia pulmonar y voy intencionalmente a buscar la respuesta. Respuestas dicotómicas, ¿tiene o no tiene? No andar midiendo gradientes, flujos, diámetros, nada de eso, ¿ok? Y pues la ecografía al pie de cama en pacientes críticos en RCP, aumenta su calidad de RCP y aumenta la probabilidad de sobrevivir. Hasta aquí mi participación y es lo que yo les quería compartir. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto, estamos a sus órdenes.